Cuando llegue la tristeza, da pasos suaves hacia la luz interior. La tristeza tiene un peso particular. No siempre llega con lágrimas visibles, ni con un gesto dramático. A veces se instala en silencio, como un velo gris que cubre la mirada y hace que todo pierda color. Es ese cansancio que no se alivia con sueño, esa sensación de vacío que convierte lo cotidiano en una carga difícil de sostener. Cuando la tristeza duele, el mundo parece más lejano y hasta los gestos simples se vuelven montañas imposibles de escalar. Muchas personas creen que la tristeza es una señal de debilidad, algo que debe ocultarse o superarse rápido. Sin embargo, la tristeza forma parte de la experiencia humana. Es una emoción que habla, que trae mensajes profundos sobre nuestras pérdidas, nuestros límites, nuestros deseos no atendidos. El problema no está en sentirla, sino en quedar atrapados en ella como si fuera un túnel sin salida. Lo que quiero compartir contigo es que existe un camino diferente. No se trata de negar la tristeza ni de reprimirla, sino de caminar junto a ella con pasos suaves, con la conciencia de que incluso en medio de la oscuridad puede aparecer un rayo de luz. Esa luz no siempre llega de golpe, ni disipa todo de inmediato, pero basta una chispa para recordar que dentro de ti existe una fuerza que todavía late, una semilla que busca florecer. Este video no es una receta mágica, sino una invitación a sostener tu tristeza con compasión, a descubrir en ella una puerta hacia el autoconocimiento y a permitir que poco a poco se abra un horizonte nuevo, porque la tristeza, aunque duele, también puede convertirse en maestra, y si eliges escucharla con atención y ternura, descubrirás que dentro de ti ya existe un camino hacia la luz interior. La tristeza suele manifestarse como un silencio interior que paraliza. No siempre es un grito evidente, ni una crisis visible. Muchas veces es una sensación de apatía que se esconde detrás de la rutina. Te levantas, cumples con tus obligaciones, sonríes de manera automática, pero por dentro todo parece vacío. Esta forma de tristeza es difícil de reconocer porque el mundo espera movimiento, productividad, energía constante. Y cuando no logramos sostener ese ritmo, aparece la culpa. ¿Por qué me siento así? ¿Qué me pasa? Esa voz crítica agrava el dolor, porque convierte una emoción natural en una carga doble en el peso de la tristeza y el peso de juzgarnos por sentirla. La psicología explica que la tristeza es una emoción básica, tan legítima como la alegría o el enojo. Surge cuando vivimos una pérdida, cuando un deseo importante no se cumple, cuando enfrentamos cambios profundos. Es la manera en que la psique nos invita a detenernos, a procesar lo ocurrido, a reconocer que algo valioso ya no está. No es un error sentir tristeza. Es un recordatorio de que estamos vivos y de que nuestro corazón es sensible. El problema surge cuando la tristeza se prolonga sin espacio para expresarse, cuando queda atrapada en el silencio y se transforma en un peso crónico. La espiritualidad contemporánea nos ofrece otra mirada a la tristeza, aunque dolorosa, también es un portal. Eckhart Tolle recuerda que el sufrimiento es muchas veces el catalizador del despertar, porque nos obliga a soltar identidades rígidas y a abrirnos a una profundidad que antes ignorábamos. Prem Baba enseña que la emoción dolorosa es como una semilla cubierta de tierra. En la oscuridad parece no haber vida, pero si se cuida con paciencia y confianza, puede transformarse en flor. Desde esta perspectiva, la tristeza no es un enemigo, sino un terreno fértil donde la conciencia puede crecer. Un paso suave hacia la luz interior comienza con la aceptación de esta emoción. Resistirla solo aumenta la tensión. No debería sentirme así. Tengo que superarlo. Necesito distraerme. Pero cuanto más niegas, más se intensifica. El primer movimiento liberador es decir, con honestidad, sí, estoy triste. Permitir que esas palabras resuenen en tu interior es como abrir una ventana en una habitación cerrada. El aire empieza a circular y lo que estaba reprimido comienza a encontrar salida. Un ejercicio sencillo consiste en escribir durante unos minutos todo lo que sientes sin censura. No busques coherencia ni belleza en las palabras. Solo deja que la tristeza hable en el papel. Tal vez aparezcan frases caóticas, recuerdos, preguntas sin respuesta. Ese acto de vaciar la mente y el corazón ya es en sí mismo un alivio,
porque transforma la tristeza muda en expresión consciente. Y en ese proceso, aunque el dolor no desaparezca, deja de ser un peso silencioso que consume por dentro. La filosofía nos ofrece aquí una provocación. ¿Qué pasaría si dejaras de mirar la tristeza como una enemiga y comenzaras a verla como una parte legítima de tu viaje humano? Tal vez descubrirías que la tristeza no viene a destruirte, sino a recordarte lo que importa, lo que valoras, lo que necesitas cuidar. Al abrirte a esta mirada, la tristeza deja de ser un pozo sin fondo y se convierte en una señal de que tu corazón está vivo, sensible y dispuesto a aprender. El primer paso hacia la luz interior, entonces, no es huir, sino reconocer. Reconocer que la tristeza duele, que pesa, que incomoda, pero que también guarda en sí misma una semilla de transformación. Cuando te atreves a nombrarla y a escucharla, ya no caminas en la oscuridad total. Una pequeña chispa se enciende, y esa chispa es la conciencia que ilumina el camino. La tristeza duele más cuando intentamos cargarla en soledad, cuando creemos que mostrar nuestra vulnerabilidad es un signo de debilidad. Sin embargo, una de las formas más sanadoras de transitarla es reconocer que no estamos solos en nuestra experiencia. La tristeza es universal en todos. En algún momento de la vida hemos sentido ese vacío, esa pesadez, esa sensación de que la luz se apaga, pero el dolor se multiplica cuando pensamos que somos los únicos que lo atravesamos. Compartir lo que sentimos con alguien de confianza puede convertirse en un alivio profundo, en un paso suave hacia la luz. La psicología moderna ha demostrado que expresar emociones dolorosas en un entorno seguro tiene un efecto regulador sobre el sistema nervioso. Hablar, escribir, llorar frente a alguien que nos escucha con empatía ayuda a liberar la tensión acumulada. Es como si el corazón encontrara un espejo en el que reconocerse y, al verse reflejado, se sintiera menos pesado. Guardar silencio constante, en cambio, intensifica la tristeza, porque refuerza la idea de aislamiento. La mente empieza a convencernos de que nadie podría entender lo que sentimos, y esa creencia nos encierra aún más. Desde la espiritualidad contemporánea, compartir nuestra tristeza también tiene un valor profundo. Cuando nos abrimos a otro ser humano, permitimos que el amor circule. Ese amor no necesita expresarse en grandes discursos, a veces basta una mirada, un abrazo, una escucha atenta. En ese intercambio se manifiesta algo mayor que nosotros, un recordatorio de que la vida misma busca sostenernos a través de los vínculos. La tristeza pierde parte de su poder cuando recordamos que estamos conectados, que somos parte de una red de cuidado que nos sostiene incluso en la oscuridad. Un ejercicio práctico que puedes realizar es identificar a una persona en tu vida con la que te sientas seguro y elegir un momento para hablar de lo que atraviesas. No necesitas dar explicaciones largas ni tener un discurso elaborado. Basta con decir: estoy pasando por un momento de tristeza y necesito compartirlo. Ese gesto sencillo abre una puerta hacia el alivio. Si en este momento no tienes a alguien cercano, escribir una carta, aunque no la envíes, también puede ser un modo de expresar y liberar lo que guardas dentro. La filosofía nos invita a pensar: ¿por qué creemos que debemos enfrentar todo en soledad? Tal vez sea el orgullo, tal vez sea el miedo a ser juzgados. Pero al mirar con honestidad, descubrimos que la soledad absoluta es una ilusión. Nuestra vida entera está entrelazada con la de otros. Respiramos el mismo aire, compartimos la misma tierra, nos sostenemos mutuamente aunque no lo veamos. Aceptar apoyo no es rendirse, es reconocer nuestra humanidad. Abrirse a la conexión humana cuando la tristeza duele es un acto de valentía, no porque sea fácil, sino porque implica derribar muros internos y mostrarnos tal como somos. Esa apertura crea un espacio de luz, porque nos recuerda que el dolor compartido se hace más liviano. Y en ese alivio, descubrimos que no necesitamos recorrer el camino solos, podemos caminar acompañados, y ese simple hecho ya transforma la experiencia. La tristeza seguirá siendo parte de la vida, pero cuando permites que otros la sostengan contigo, se vuelve más llevadera. Y en ese encuentro con el otro también se enciende la luz interior, porque reconoces que la compasión y la empatía
no son solo palabras, son realidades vivas que pueden sanar. Uno de los grandes errores que cometemos frente a la tristeza es intentar reprimirla. Nos decimos que debemos ser fuertes, que no hay tiempo para sentir, que llorar es un signo de debilidad. Guardamos la emoción en un rincón de nuestra mente, creyendo que desaparecerá si la ignoramos. Pero la tristeza reprimida no se desvanece. Se acumula, se transforma en cansancio profundo, en apatía, en ansiedad o incluso en enfermedad física. Lo que no se expresa encuentra otras formas de salir. Por eso, un paso esencial hacia la luz interior es permitirnos sentir la tristeza con plenitud, sin miedo y sin vergüenza. La psicología moderna habla de la importancia de validar nuestras emociones. Validar no significa quedarnos atrapados en ellas, sino reconocer que lo que sentimos es legítimo. Cuando decimos, está bien que me sienta triste, abrimos la puerta a un proceso natural de liberación. Las lágrimas, por ejemplo, no son un signo de debilidad, son una función biológica que regula nuestro estado emocional. Llorar calma el sistema nervioso, disminuye la tensión y permite que el corazón recupere equilibrio. Resistirse a llorar, en cambio, solo prolonga el dolor. La espiritualidad contemporánea también nos invita a mirar la tristeza con otros ojos. En lugar de verla como un peso inútil, podemos considerarla una maestra. Sadhguru enseña que cada emoción, incluso las más dolorosas, es una oportunidad para profundizar en la conciencia. La tristeza nos obliga a detenernos, a mirar dentro de nosotros, a replantear prioridades. Puede mostrarnos dónde hemos perdido conexión con lo que amamos o dónde necesitamos hacer un cambio profundo. Si la abrazamos en lugar de rechazarla, descubrimos que trae consigo semillas de transformación. Un ejercicio práctico para permitirte sentir es crear un espacio seguro donde puedas estar a solas contigo mismo. Pon música suave, enciende una vela o simplemente siéntate en silencio. Permite que las emociones fluyan, ya sea llorando, escribiendo o respirando profundamente. No intentes controlar lo que surge. Solo acompáñalo. Imagina que eres un testigo compasivo de tu propio corazón. Este acto de presencia amorosa contigo mismo ayuda a que la tristeza se exprese sin desbordarte. Desde la filosofía surge una provocación interesante. ¿Qué pasaría si dejaras de juzgar tus emociones como buenas o malas y comenzaras a verlas simplemente como expresiones de la vida? Tal vez descubrirías que la tristeza no es un error a corregir, sino una experiencia humana que, como todas, tiene un ciclo. Llega, se despliega y, si se le permite, también se va. Lo que la vuelve insoportable es la resistencia, la idea de que no debería estar aquí. Permitir sentir no significa hundirse en la tristeza eternamente. Significa abrir la puerta para que circule y, al hacerlo, darle espacio a la sanación. Cuando dejas que la emoción fluya, descubres que detrás de la nube existe un cielo abierto. La tristeza puede cubrirte un tiempo, pero no es tu esencia. Tu esencia es más amplia, más profunda y más luminosa que cualquier emoción pasajera. Cada vez que te permites sentir sin resistencia, das un paso hacia la luz interior, porque reconoces que tu humanidad es completa e incluye alegría y dolor. Incluye momentos de plenitud y momentos de vacío. Esa aceptación no elimina la tristeza de inmediato, pero la transforma en algo más ligero, más habitable. Y en esa ligereza, poco a poco, aparece la claridad que estabas buscando. La tristeza muchas veces nos convence de que nada tiene sentido. Es como si el mundo perdiera sus colores, y lo que antes nos daba alegría, ahora pareciera distante, inalcanzable. Esa sensación de vacío puede ser tan intensa que nos paraliza. Sin embargo, uno de los pasos más suaves y poderosos para atravesar la tristeza es recuperar la capacidad de estar presentes en lo pequeño. Porque, aunque la mente insista en que todo está perdido, la vida sigue manifestándose en gestos cotidianos, y es en ellos donde podemos comenzar a reencontrar la luz. La psicología positiva propone ejercicios simples, pero transformadores, como el de saborear con atención plena un momento breve de la jornada. Puede ser beber una taza de té, sentir el sol en el rostro, escuchar una melodía que acaricie el corazón. Estos instantes, aunque parezcan insignificantes, reconfiguran la manera
en que nuestro cerebro percibe la realidad. Nos recuerdan que no todo es oscuridad, que aún existen destellos de belleza capaces de sostenernos. Cuando la tristeza duele, enfocar la atención en lo pequeño es como encender una vela en una habitación oscura. No ilumina todo, pero rompe la total penumbra. Desde la espiritualidad contemporánea, esta práctica se conecta con la idea de presencia. Eckhart Tolle enseña que el sufrimiento se intensifica porque vivimos atrapados en pensamientos sobre el pasado o en miedos sobre el futuro. Pero cuando traemos la atención a la hora, aunque sea por unos segundos, descubrimos que en este instante siempre hay algo de vida sosteniéndonos. La respiración, el latido del corazón, el simple hecho de estar aquí, son recordatorios de que seguimos siendo parte del flujo de la existencia. Esa conciencia, repetida día tras día, actúa como medicina sutil contra la tristeza. Un ejercicio práctico consiste en detenerte 3 veces al día y preguntarte, ¿qué puedo apreciar en este momento? Tal vez sea el color del cielo, una conversación, el aroma de la comida. Escríbelo en un cuaderno. Con el tiempo, este hábito construye un registro de momentos luminosos que sirven de ancla en los días más oscuros. No se trata de negar la tristeza, sino de equilibrarla con la presencia de lo que todavía es bueno y verdadero. La filosofía nos ofrece aquí una reflexión provocadora, y si el sentido de la vida no estuviera en grandes metas lejanas, sino en aprender a habitar con plenitud lo inmediato, tal vez descubrirías que lo que llamamos vacío no es más que la desconexión con lo simple, con lo esencial. La tristeza nos invita, a su manera dolorosa, a volver a lo básico, a valorar lo que damos por sentado, a encontrar significado en lo ordinario. Este paso hacia la luz interior no requiere grandes esfuerzos ni transformaciones radicales. Requiere disposición para mirar con ojos nuevos lo que ya está frente a ti. La tristeza se suaviza cuando recuerdas que la vida no se ha detenido, que aún hay flores que crecen, risas que brotan, instantes que esperan ser habitados. Cada momento de atención plena es un puente hacia la esperanza. Al entrenar la presencia en lo pequeño, vas construyendo un suelo firme sobre el cual caminar, y ese suelo es lo que sostiene el proceso de sanación, porque aunque la tristeza no desaparezca de inmediato, aprender a reconocer lo que todavía brilla, te devuelve poco a poco la confianza de que la luz interior sigue viva. La tristeza a menudo se intensifica porque nos resistimos a ella. Nos decimos que no debería estar aquí, que tenemos que salir de ese estado lo más rápido posible, que necesitamos distraernos y llenar cada silencio con ruido. Pero lo paradójico es que cuanto más intentamos luchar contra la tristeza, más se aferra a nosotros. La resistencia se convierte en un segundo dolor que se suma al primero. Por eso, un paso suave hacia la luz interior es practicar la aceptación al permitirnos estar tristes sin añadir juicios ni culpas. Aceptar no es resignarse ni rendirse. Aceptar es mirar con honestidad lo que está ocurriendo dentro de nosotros y reconocerlo como parte de la experiencia humana. Significa decir en sí, en este momento siento tristeza. No me gusta, me incomoda, pero está aquí y la puedo sostener. Este gesto de sinceridad corta de raíz la lucha interna que nos agota, y aunque la tristeza siga presente, ya no es un enemigo oculto, sino una emoción visible que podemos acompañar. La psicología ha estudiado este proceso en terapias de aceptación y compromiso, mostrando que cuando dejamos de pelear contra nuestras emociones dolorosas, se reduce la intensidad de los síntomas y se amplía la capacidad de vivir con más libertad. No se trata de eliminar la tristeza, sino de aprender a relacionarnos con ella de manera diferente. Al aceptarla, dejamos de gastar energía en negarla y podemos usar esa energía en acciones que nos nutran. La espiritualidad contemporánea también señala que la aceptación abre la puerta a la transformación. Prem Baba enseña que cuando abrazamos nuestra sombra con amor, dejamos de ser dominados por ella. La tristeza deja de ser un abismo aterrador y se convierte en un lugar donde podemos aprender paciencia, compasión y humildad. Esa mirada amorosa hacia lo que duele es, en sí misma, un acto de luz. Un ejercicio práctico consiste en sentarte en silencio durante unos minutos y colocar una mano
sobre el corazón. Respira suavemente y repite en silencio: está bien sentir lo que siento. Permite que esta frase se convierta en un mantra que te acompañe. Al principio puede parecer extraño, pero poco a poco crea un espacio interno donde la tristeza puede habitar sin desbordarte. Ese espacio de aceptación actúa como un contenedor seguro para la emoción. La filosofía nos invita a profundizar con una pregunta provocadora: ¿qué es lo que realmente tememos cuando sentimos tristeza? Tal vez no sea la emoción en sí, sino la idea de que durará para siempre. Pero al aceptar, comprendemos que ninguna emoción es eterna. La tristeza, como todas las experiencias humanas, tiene un ciclo. Llega, se despliega y, si se le da espacio, también se transforma. Aceptar la tristeza no significa quedarse atrapado en ella, sino reconocerla como una etapa legítima del camino. Cuando nos permitimos aceptar, algo se suaviza dentro de nosotros. El cuerpo respira más libremente. La mente se calma un poco y el corazón encuentra descanso. La luz interior no aparece como un destello inmediato, sino como una claridad que surge al dejar de pelear con lo inevitable. Cada vez que practicas la aceptación, entrenas tu corazón para ser más amplio. Descubres que no necesitas estar bien todo el tiempo para ser valioso, que tu humanidad incluye tanto la alegría como la tristeza, y que ambas tienen lugar en el viaje de tu vida. Y en esa comprensión, la tristeza pierde su dureza y se convierte en un paso más en el camino hacia la luz interior. Uno de los recursos más profundos para transformar la tristeza es cultivar la autocompasión. Cuando estamos tristes, solemos volvernos nuestros peores jueces, nos reprochamos no ser lo suficientemente fuertes, nos culpamos por no estar alegres, nos exigimos salir rápido de ese estado. Esa voz interna crítica intensifica el dolor, porque no solo cargamos con la tristeza original, sino también con la dureza de nuestro propio juicio. La autocompasión, en cambio, abre una vía de suavidad y cuidado, recordándonos que en los momentos de oscuridad lo que más necesitamos no es exigencia, sino ternura. La psicología contemporánea, en especial a través de los estudios de Kristin Neff, ha mostrado que la autocompasión está directamente relacionada con niveles más bajos de ansiedad, depresión y tristeza prolongada. Tratarte con la misma amabilidad con la que consolarías a un amigo en dolor genera un cambio fisiológico real en el cerebro y el cuerpo. Activa los sistemas de calma y reduce la respuesta de amenaza. La autocompasión, lejos de ser un lujo, es una necesidad biológica y emocional que nos permite sanar. La espiritualidad contemporánea también resalta este punto. Desde muchas tradiciones se enseña que el amor hacia los demás solo puede florecer de manera auténtica cuando aprendemos a amarnos a nosotros mismos. Prem Baba recuerda que la autoaceptación es el primer paso hacia la transformación espiritual. Si niegas tus emociones, si te tratas con violencia interna, no podrás abrirte a la plenitud de la vida. La autocompasión es, por tanto, un acto de fe en tu propia humanidad. Un ejercicio práctico para cultivar esta actitud es detenerte un momento cuando notes que la tristeza te pesa demasiado. Coloca una mano sobre tu pecho y di en silencio: esto duele. Y es humano sentirlo. No estoy solo en mi dolor. Otros también han pasado por esto. Me ofrezco mi propia comprensión y cuidado. Esta frase integra 3 elementos esenciales: el reconocimiento del sufrimiento, la conciencia de que no eres el único y el gesto de ternura hacia ti mismo. Repetida con frecuencia, se convierte en un bálsamo que suaviza el corazón. La filosofía nos propone una reflexión provocadora. ¿Qué sentido tiene exigirnos perfección emocional cuando nuestra naturaleza es profundamente imperfecta? Tal vez la tristeza no sea una señal de fracaso, sino un recordatorio de que somos seres sensibles, atravesados por la fragilidad. Reconocer esta verdad nos libera de la tiranía de estar bien todo el tiempo y nos abre a una existencia más real, más humana y más compasiva. La autocompasión no elimina la tristeza de un día para otro, pero cambia radicalmente la manera en que la vivimos. En lugar de sentirnos aplastados por el peso del dolor, comenzamos a sostenerlo con más suavidad. La emoción deja de ser un enemigo y se convierte en algo que podemos acompañar. Esa compañía amorosa abre un espacio interior donde la luz empieza a filtrarse,
poco a poco, como un amanecer que no se apresura, pero que nunca deja de llegar. Al integrar la autocompasión en tu vida cotidiana, descubrirás que no necesitas esperar a que la tristeza desaparezca para empezar a sanar. El simple hecho de hablarte con amabilidad ya transforma tu experiencia. La luz interior comienza a brillar cuando eliges ser tu propio refugio, cuando en lugar de castigarte por lo que sientes, decides abrazarte en medio de tu fragilidad. Ese gesto, aunque invisible para el mundo exterior, es uno de los pasos más poderosos hacia la sanación. La tristeza también nos confronta con la sensación de pérdida de sentido. Cuando el dolor se prolonga, podemos empezar a preguntarnos ¿para qué seguir? ¿Cuál es el propósito de levantarnos cada mañana? ¿Qué significado tienen nuestras acciones? Este vacío existencial intensifica la tristeza, porque la mente necesita razones para continuar. Y cuando no las encuentra, nos sumerge en un mar de desesperanza. Sin embargo, uno de los pasos suaves hacia la luz interior es justamente volver a conectar con un propósito, aunque sea pequeño, que nos recuerde que la vida sigue teniendo valor. La psicología existencial, con autores como Viktor Frankl, nos enseña que el ser humano puede soportar casi cualquier dolor si percibe que su vida tiene un sentido. Frankl, que sobrevivió a los campos de concentración, observó que quienes encontraban un que podían mantener encendida la chispa de la esperanza aún en las circunstancias más extremas. No se trata de inventar un gran propósito grandioso de inmediato, sino de descubrir pequeños motivos que hagan el presente más habitable. Cuidar de alguien, escribir unas líneas, cultivar una planta, contribuir con un gesto de bondad. La espiritualidad contemporánea recuerda que el propósito no siempre se busca afuera, en grandes conquistas o metas lejanas. A menudo está enraizado en el simple hecho de vivir con conciencia. Eckhart Tolle diría que el propósito más profundo de todos es estar plenamente presentes en lo que hacemos. La tristeza se suaviza cuando dejamos de exigir un sentido perfecto y aprendemos a habitar el instante con honestidad. Preparar una comida con atención, escuchar a un amigo, dedicar un momento a la contemplación. Todo esto puede convertirse en propósito si se vive con amor y conciencia. Un ejercicio práctico consiste en escribir una lista de acciones que te conectan con la vida, aunque parezcan mínimas. Luego elige una de ellas para practicarla cada día, como un ritual personal. No se trata de forzar entusiasmo, sino de recordar que, incluso en medio de la tristeza, puedes elegir dar un paso hacia lo que nutre tu espíritu. Esa elección cotidiana actúa como un hilo de luz que te guía poco a poco fuera de la oscuridad. La filosofía plantea una provocación. ¿Y si el sentido de la vida no fuera algo que se descubre de una vez por todas, sino algo que se crea cada día con nuestras decisiones? Esta perspectiva rompe la idea de que estamos condenados a esperar un gran propósito revelado desde afuera. Nos da el poder de tejer significado en lo ordinario, de encontrar valor en lo inmediato. Y ese acto creativo puede convertirse en un antídoto contra la desesperanza. Reconectar con un propósito no elimina la tristeza de inmediato, pero le da dirección. Es como estar en un mar agitado y divisar una estrella en el horizonte. En las olas siguen moviéndose, pero ya no estás completamente perdido. Tienes un punto de referencia que orienta tu viaje. La tristeza puede seguir doliendo, pero ahora caminas con la certeza de que hay algo más grande sosteniendo tu paso. Cada pequeño acto de propósito es un recordatorio de que tu vida tiene valor. Y en esa convicción silenciosa comienza a encenderse la luz interior. Una luz que no necesita ser deslumbrante para ser real. Una luz que paso a paso va abriendo espacio en medio de la oscuridad y devolviéndote la confianza en la vida. La tristeza, en su profundidad, también nos invita a descubrir la fuerza de la gratitud. Puede sonar contradictorio. ¿Cómo agradecer cuando el corazón está pesado y los días parecen grises? Sin embargo, la gratitud no exige negar el dolor, sino reconocer que, aun en medio de la oscuridad, existen pequeñas luces que pueden sostenernos. La práctica de la gratitud actúa como un recordatorio de que la vida no es solo lo que duele, también es lo que permanece, lo que nos acompaña en silencio, lo que sigue siendo motivo de esperanza. La psicología positiva ha demostrado que cultivar la gratitud de manera consciente
tiene efectos directos en la disminución de la tristeza y la depresión. Cuando entrenamos la mente para notar lo que funciona, lo que nos nutre, lo que permanece en medio del caos, creamos un contrapeso natural frente a la tendencia de enfocarnos solo en lo negativo. No se trata de forzarnos a ser optimistas, sino de equilibrar la balanza interior para que el dolor no ocupe todo el espacio de nuestra conciencia. Desde la espiritualidad contemporánea, la gratitud es un camino hacia la presencia. Hai Sheti suele decir que la gratitud nos conecta con la abundancia del ahora, porque nos enseña a ver lo que ya está, en lugar de vivir siempre desde la carencia. Practicar la gratitud en momentos de tristeza es un acto de rebeldía amorosa en vez de ceder por completo a la oscuridad. Eliges recordar que todavía hay algo digno de ser valorado. Esa elección, por pequeña que sea, abre grietas por donde la luz puede entrar. Un ejercicio sencillo consiste en escribir cada día 3 cosas por las que te sientas agradecido. No tienen que ser extraordinarias. Puede ser el aroma de un café, la compañía de alguien cercano, el hecho de haber respirado con calma durante unos minutos. Con el tiempo, esta práctica entrena tu mirada para captar lo valioso, incluso en medio del dolor. La tristeza sigue allí, pero ya no ocupa todo el escenario. La filosofía también nos ofrece aquí una reflexión provocadora. ¿Y si la gratitud no fuera solo un sentimiento, sino una forma de resistencia frente a la desesperanza? Al agradecer, afirmas que tu vida sigue teniendo valor, incluso cuando el dolor es real. Afirmas que no estás completamente dominado por la tristeza, porque todavía puedes reconocer lo bueno. Esa actitud es, en sí misma, un paso hacia la libertad. Practicar la gratitud no significa ignorar la tristeza. Significa crear un espacio más amplio donde ambas puedan coexistir, donde el dolor tenga su lugar, pero también lo tenga la belleza, la ternura y la esperanza. Esta amplitud interior te permite respirar con más calma, porque no estás atrapado en un único color. Reconoces la paleta completa de la vida y eliges no reducirte solo a lo oscuro. Con cada acto de gratitud, por pequeño que sea, fortaleces tu luz interior. Descubres que no necesitas esperar a que todo sea perfecto para encontrar motivos de agradecimiento, que incluso en la tristeza hay destellos que pueden sostenerte. Y esos destellos, acumulados día tras día, se convierten en una claridad cada vez más grande, capaz de acompañarte hasta que la oscuridad se disipe. La tristeza puede hacernos creer que el camino hacia la luz debe recorrerse en soledad, como si nadie pudiera entender lo que sentimos. Pero uno de los pasos más suaves y transformadores consiste en abrirnos al vínculo humano. Cuando compartimos nuestro dolor de manera honesta, descubrimos que la conexión con otros puede convertirse en una medicina silenciosa y profunda. La psicología nos muestra que el acompañamiento emocional tiene un efecto sanador. Ser escuchado con empatía reduce los niveles de estrés, calma el sistema nervioso y devuelve la sensación de pertenencia. La tristeza se vuelve más ligera cuando dejamos de cargarla solos. Es como si al poner palabras a lo que sentimos, al mirarnos en los ojos de alguien que nos comprende, parte del peso se disolviera en el espacio compartido. Guardar silencio absoluto, en cambio, alimenta la sensación de aislamiento y hace que la tristeza parezca más grande de lo que realmente es. La espiritualidad contemporánea enseña que cada encuentro humano es también un encuentro con lo sagrado. Sadhguru afirma que cuando nos abrimos a la conexión auténtica, dejamos de percibirnos como islas separadas y recordamos que formamos parte de una totalidad viva. Un abrazo, una conversación sincera, una compañía en silencio, son gestos en los que se manifiesta el amor que sostiene la existencia. La tristeza pierde rigidez cuando nos dejamos tocar por ese amor que fluye a través de los vínculos. Un ejercicio práctico consiste en elegir a una persona de confianza y hablarle de tu estado emocional con simplicidad. No necesitas explicaciones largas ni dramatismos. Basta con decir: Anme, siento triste,
y necesito compartirlo. Ese acto sencillo rompe el aislamiento y abre un espacio de luz. Si no tienes a alguien cercano en este momento, también puedes buscar grupos de apoyo, espacios comunitarios o incluso escribir cartas que expresen lo que sientes. La clave está en no guardar la tristeza encerrada en un silencio interminable. La filosofía nos invita a reflexionar. ¿Qué significa ser humano si no es convivir con otros? Nuestra identidad se construye en relación, no en soledad. Reconocer que necesitamos apoyo no es signo de fragilidad, sino de madurez. La tristeza, compartida en un espacio seguro, se convierte en una oportunidad de encuentro y de aprendizaje mutuo. Abrirse al vínculo humano no significa depender totalmente de los demás para sanar, sino recordar que la vida nos ha creado en comunidad. El simple hecho de escuchar y ser escuchado nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Y cuando esa verdad se instala en el corazón, la tristeza se suaviza, porque deja de ser un peso individual para convertirse en un camino compartido. La luz interior también se enciende en la mirada de otro, en la mano que nos sostiene, en el abrazo que nos recuerda que seguimos siendo dignos de amor, incluso en la tristeza. Permitirnos ser acompañados no solo alivia el dolor, sino que también nos abre a la belleza de la existencia compartida, porque al final, sanar no es un acto aislado, sino un tejido de presencias que se sostienen mutuamente en medio de la vulnerabilidad. La tristeza, cuando duele, parece envolverlo todo con un manto de oscuridad. Nos hace sentir que no hay salida, que la esperanza se ha apagado y que el corazón ya no tiene fuerzas para seguir. Pero a lo largo de este camino, hemos descubierto que incluso en medio de esa oscuridad, siempre existe una chispa que se enciende cuando dejamos de resistir y nos permitimos sentir, cuando reconocemos que la tristeza no es enemiga sino parte de la experiencia humana, cuando aceptamos que su presencia puede convertirse en un portal hacia un nuevo nivel de conciencia. Hemos visto que el primer paso es reconocerla, darle nombre y legitimidad. Después, comprendimos el poder de compartirla, de abrirnos a los demás y dejar que la empatía alivie lo que parecía insoportable. Descubrimos también que permitirnos sentir sin represión libera un caudal de energía que antes estaba bloqueado, y que la atención a lo pequeño, un instante de belleza, un respiro consciente, puede ser suficiente para encender la primera luz. La aceptación, la autocompasión y la gratitud nos mostraron que la tristeza no tiene por qué vivirse como un castigo. Al contrario, puede convertirse en maestra si aprendemos a abrazarla con ternura. La espiritualidad contemporánea nos recordó que en cada emoción dolorosa se esconde una semilla de transformación, y la filosofía nos desafió a replantear nuestras ideas sobre el sentido y el propósito. Comprendimos que el camino hacia la luz no depende de eliminar la tristeza, sino de caminar con ella, paso a paso, hasta que se convierta en puente hacia algo más amplio. Hoy sabes que no necesitas esperar a que la tristeza desaparezca para volver a vivir. Puedes empezar ahora, con un gesto sencillo, en una respiración consciente, una palabra amable hacia ti mismo, un acto de gratitud, una conversación honesta con alguien en quien confías. Cada paso, aunque parezca pequeño, construye un suelo nuevo donde tu luz interior puede florecer. La filosofía nos deja una última provocación. ¿Y si la tristeza fuera también un recordatorio de que estás vivo, de que tu corazón todavía late y de que, precisamente porque duele, revela lo que amas y lo que valoras? Mirada así, la tristeza deja de ser un vacío sin sentido y se convierte en un espejo que refleja tu humanidad más profunda. La luz interior no siempre llega como un destello que borra la oscuridad de golpe. Muchas veces llega como un amanecer lento, donde la claridad se abre paso suavemente, casi sin que lo notes, pero llega, y lo hace cada vez que eliges aceptar, sentir, agradecer, confiar, abrirte a la vida. La tristeza puede doler, pero no tiene la última palabra. La última palabra es la del corazón que, aún en medio del dolor, sigue buscando la luz. Que cada vez que la tristeza aparezca, la recuerdes como un llamado a volver a ti mismo. Que no olvides que dentro de ti ya existe un espacio de calma, de ternura y de claridad, esperando ser habitado. Y que confíes en que,
Incluso en los días más oscuros, la vida sigue empujándote suavemente hacia la luz interior.